Bienvenidos. En esta semana en la que celebraremos la Navidad, hoy nos proponemos conocer un poco mejor al nuevo conciliario diocesano de la Asociación Belenista Nació en Toledo. El señor arzobispo, en su escrito para Padre Nuestro, habla de una nueva etapa en esta asociación diocesana y también destaca que las cosas serían distintas si fuésemos capaces de vivir la auténtica Navidad. Pues esta es una de las misiones principales que tiene esta asociación. Su conciliario al frente le conocemos ahora. Hay un lucero nuevo que alumbra la madrugada y tiene brillo de corona de oro para un rey. El universo tiembla de ternura con la nana y una doncella virgen tararea al Emmanuel. No quiere más riqueza que vivir sin tener nada, no quiere más victoria que sufrir y padecer. Los ángeles se quedan como locos con las ganas que tiene de morir para que yo pueda nacer. Bueno, nos encontramos en la parroquia San Juan Bautista de Cobeja y lo primero que te voy a pedir es que nos hables de esta comunidad, de esta parroquia. Bueno, pues la comunidad y la parroquia de Cobeja pues es una comunidad, podría decir, relativamente joven en relación con otros pueblos, ¿no? Estamos en la Sagra y la Sagra pues ha sido una de las zonas de nuestra diócesis de muchísima expansión y de crecimiento poblacional. Por eso la media de edad del pueblo pues es joven relativamente. Aquí, cuando el boom del ladrillo, hubo muchas fábricas de ladrillo, entonces vino mucha gente a trabajar aquí. Y por eso pues este pueblo, pues que no eran muchos habitantes, pues como era la mayoría de la Sagra, pues creció muchísimo. Y entonces, pues, te digo, pues es una comunidad, hablando de lo que es la edad, pues relativamente joven, ¿no? Joven. De hecho, en comparación con otros pueblos, pues por ejemplo, pues los niños que tenemos en catequesis son muchísimos, son muchísimos. Y después, pues es una comunidad pues muy agradecida, muy agradecida. Yo siempre suelo decirlo, ¿no? Sobre todo al final de las grandes fiestas, Navidad, Semana Santa, las fiestas patronales, ¿no? Pues siempre suelo acabar el último día en la misa agradeciendo a todos pues el trabajo que han realizado, porque la verdad es que se vuelcan en todas las iniciativas, ¿no?, que solemos tener en la parroquia, y por eso te digo que es una parroquia como muy agradable y muy agradecida, porque lo que se va proponiendo y vamos haciendo, la verdad es que van saliendo las cosas. No sale nunca al 100% de todo lo que uno plantea o como quiere hacerlo, pero sí que es cierto que es una parroquia en la que la gente se implica y colabora muchísimo. De hecho, sobre todo, si puedo poner el énfasis en alguna cosa, sobre todo en el tema de la caridad. En el tema de la caridad. Aquí hubo sacerdotes anteriores a mí que trabajaron mucho ese tema de concienciación de que hay que ayudar a los necesitados. Y luego, pues a partir de las actividades que yo voy proponiendo en la parroquia, que siempre tienen pues esa doble dimensión, evangelizadora y también caritativa, pues la verdad que se hacen muchísimas cosas. De hecho, ahora en la campaña de Navidad, pues estamos haciendo tenemos como 3 puntos de apoyo en la campaña de la Navidad a nivel caritativo y la gente se vuelca. La gente se vuelca, además de que luego, pues como te digo, ¿no?, pues participan en las celebraciones y en la multitud de actividades, ¿no?, que montamos alrededor de, bien sea la campaña de Navidad o bien sea la Semana Santa, la Pascua y en muchísimas otras cosas, ¿no?, que desde la parroquia se plantean. Y no solamente también pues porque el párroco lo diga, que en muchos sitios suele ser lo que el párroco dice se hace y punto, que yo no soy de ese parecer. De hecho, muchas veces les tiro de las orejas en ese sentido, es decir, que no tienes que hacer todo lo que diga el párroco, que la comunidad sois vosotros, que un día el párroco se va y aquí se queda la comunidad. Claro, yo muchas veces, no, como en broma, les digo, se me ha ocurrido pintar de verde de pistacho la iglesia. Si nadie dice que no... Voy adelante con todo. Sí, pero el párroco al día siguiente se va y te quedas una parroquia pintada de verde pistacho. Es decir, es que es un ejemplo, sí, ¿no? Es decir, pero es eso, es decir, yo siempre he creído que el Espíritu Santo habla a través de todos, no solamente a través del Papa, los obispos y los curas,
¿no? Todo bautizado ha recibido el Espíritu de Dios, ¿no? Y el Espíritu habla. De hecho, muchas iniciativas que se hacen en la parroquia es porque los laicos lo dicen. O al menos me dicen, oh, mire, don Javier, que se me ha ocurrido, mire, que podemos hacer, ¿por qué no? Es decir, que yo estoy convencido de que el Espíritu Santo no habla solo a través del sacerdote. Y entonces, pues te digo, la comunidad funciona así. Y por eso, pues recalco, ¿no? Es una comunidad agradable y agradecida, porque se puede trabajar muy a gusto, hay mucho campo que trabajar, mucho. De hecho, eso también me ha llevado a mí alguna vez a plantearme seguir con otras muchas tareas que tengo encomendadas, pero porque, ya te digo, porque es que es un campo muy grande. Tampoco Cobeja es que sea un pueblo chico, son 2.500 habitantes, o sea que es una parroquia no de las más grandes de la diócesis, tampoco de las más pequeñas, pero donde se puede trabajar y hacer muchísimas cosas. Y por eso te digo que lo que más destacaría es eso, es una parroquia pues agradecida, porque como digo, pues se vuelcan en muchísimas cosas, y bueno, pues que donde se quiere trabajar, se trabaja, y bueno, pues aquí lo que se va proponiendo, pues va saliendo, y por lo tanto, pues bueno, la comunidad cada año pues va avanzando, ¿no? Que es lo que interesa. Es una parroquia que le permite conjugar también su responsabilidad como conciliario diocesano de la Asociación de Belenistas, que bueno, pues hace poco tiempo relativamente fue nombrado así. Y bueno, vemos ahí al fondo que no podía faltar un Belén como el que tienen aquí expuesto en la parroquia, ¿no? Siendo además el conciliario diocesano de esta asociación. Hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo, efectivamente. ¿Cómo lo compatibiliza? Pues programando. Eso que era una de las cosas que más me rechinaba, recuerdo en el seminario, con un formador sobre todo que tuvimos, don Vicente, que le tengo mucho cariño, operario diocesano, y nos decía, hay que programar, luego hay que revisar la programación. Yo eso de seminarista no entendía, y decía, qué pesado el hombre este, hay que programar. Pero es que si no programas, te pierdes. Te pierdes, y por eso, pues eso, es que es sacar la agenda y ver, cuadrar horarios, cuadrar actividades, ver dónde puedo, pues, como por ejemplo, pues pasar algún día, ¿no? Pues no puedo decir la misa por la tarde en la parroquia, la digo por la mañana, si me cuadra, porque no tenga clase en Infantes o en el Instituto Teológico, que también hay que cuadrar todos esos horarios de mi actividad académica y de esa manera ir dando salida, ¿no? A todo lo que se propone. Y como te digo, pues es fundamental eso. Después, pues ir compaginando. Después no soy un superhombre, llego a donde llego, pero sí que a donde puedo llegar, intento llegar. Intento llegar y ya te digo, pues hay jornadas laborales que empiezan a las 7 de la mañana, que es cuando suena el despertador, y terminan a las 10:30, 11, 12 de la noche, sin parar. O días que incluso, pues eso, me tengo que desplazar a muchísimos sitios. Ahora con el nuevo cargo, ¿no? O de ser conciliario diocesano, pues sí, me gusta hacerme presente, es decir, y si el arzobispo me ha encargado, ¿no? Que sobre todo se sensibilice en las parroquias, en las comunidades, pues el tema del Belén. Pues como una actividad catequética, ¿no? Para que la gente pues pueda conocer el misterio del nacimiento de Jesucristo, sea de la manera que sea, pues me hago presente, pues por ejemplo, pues en las bendiciones que el señor arzobispo pueda realizar o algún vicario, bueno, pues como representante que soy, ¿no? Y cabeza, ¿no? De la Asociación Diocesana de Belenistas, viendo belenes, pues igual ahora que ya nos den un poquito las vacaciones de Navidad en el colegio, pues dedicaré tardes o mañanas a visitar belenes y acudir con la gente, hacer rutas para ver los distintos belenes que hay en las parroquias o en las residencias o en los colegios, como hemos montado también el nuestro allí en el Colegio de Infantes. Es decir, pero al final es eso, es decir, tú coges tu calendario de actividades e intentas cuadrar los horarios como puedes para que dé tiempo a todo, claro, ¿no? Porque la actividad de la parroquia, no porque tenga encomendadas otras tareas, la parroquia se puede quedar estancada. Claro. Es decir, es que todo tiene su ritmo. Te vuelvo a repetir, gracias a los laicos que hacen su tarea y que saben que no tiene que estar el cura presente en todo. Porque vuelvo a repetir, porque la comunidad la formamos todos. La cabeza es el sacerdote, es el párroco, pero no es
el único miembro de la comunidad cristiana, es decir, y por eso muchas actividades, la catequesis. Pues, por ejemplo, pues, a mí me gusta estar en las catequesis. No para ver a los grupos, para ver también cómo van, pero estoy también en el despacho, en mi horario de despacho, y la gente sabe que yo durante ese tiempo pues pueden buscarme en el despacho, saben dónde estoy, etcétera. Pero si falto no pasa nada, las catequesis se hacen igual, y la programación que tenemos hecha se saca adelante, esté o no esté el sacerdote. Entonces, como te digo, es decir, es que en ese sentido los laicos son fundamentales, porque es que si no, una comunidad nunca avanzaría. Y es que es eso, es decir, la parroquia no es el párroco. Tiene que haber un párroco, porque está puesto por el arzobispo como representante suyo, que al final esa es nuestra tarea, ¿no?, representar al arzobispo en las parroquias. Pero la parroquia la forman todos los que están bautizados en la parroquia, o los que viven en la parroquia, porque hay muchos bautizados que están fuera. Es decir, esa es la comunidad, y entre todos las cosas salen adelante. Cómo le sonríe a la mula al chiquillo, cómo le ha cerrado los ojos al buey, y entre carantoñas y gestos sencillos, a su lado ríen María y José. Hogar de Belén, pequeñece sin brillo, llena de alegría el corazón de un rey, que no quiere más tesoros que aquellos mugidos y los besos que le da su madre buena, y yo también. Javier es un fenómeno, vamos, de arriba abajo. El día que se nos vaya, que Dios quiera que tarde mucho tiempo, lo vamos a notar mucho, porque es un trabajador nato y nos hace de trabajar a los demás. Y además trabajamos con gusto. O sea, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fenomenal, fenomenal. Luego hablaremos de esa doble dimensión de su vocación, vamos a decirlo así, que es la que nos va a llevar a hacer la segunda entrevista en un sitio también muy especial y muy reconocido por todos seguro. Vamos a hablar de, pues de ese gusto, esa afición por el teatro y también de esa dimensión educativa, de esa vocación a la educación, porque como bien ha dicho, pues también es profesor en distintos sitios, ¿no? Pero cuénteme cómo surge su vocación, ¿por qué es usted sacerdote? Mi madre siempre dice que yo siempre he tenido vocación. Es cierto que la que tenía vocación era ella. Me la ha contado siempre. Que la que ha cuidado la vocación. Quería ser misionera. Ah. Mi madre quería ser misionera, pero bueno, el amor se cruzó en su vida, mi padre, y bueno, pues su vocación de misionera pues la ha ejercido en sus hijos. En su familia, claro. La ejerció en una de las parroquias donde vivíamos en Madrid como catequista, porque mi madre fue catequista en la parroquia de San Timoteo, y bueno, pues ha seguido ejerciendo su vocación misionera de esa manera. Pero bueno, pues también quizá haya tenido que influir, ¿no?, en la vocación de su hijo, creo yo, y bueno, por eso te digo que mi madre siempre ha dicho que yo tenía vocación para sacerdote, pues porque sin haber estado vinculado yo, por ejemplo, a ningún grupo juvenil en parroquias, porque es cierto que he vivido mi vocación como mi fe, como... ¿En familia? Sobre todo en familia, pero ya cuando fui adolescente, pues de mis amigos nadie iba a misa, iba yo. Y yo iba a la parroquia, no que estaba más cerca de mi casa, que fue donde hice la primera comunión, sino donde estaba bautizado, que es la parroquia de San Pedro Advíncula, en Vallecalvilla. Era más tradicional, pero bueno, pues ahí fui conociendo los sacerdotes, el párroco, que era el párroco de toda la vida,
don Luis. Fui de vicario y fue párroco y se murió siendo párroco allí. Pero otros sacerdotes, y yo iba a misa, me confesaba. O sea, yo vivía, bueno, pues de la manera que yo entendía mi fe. También es cierto que cuando ya tuve que ir al instituto, fui a un colegio fundado por San José María Escrivá de Balaguer, en Vallecas, Tajamar, porque mis padres siempre han buscado ese tipo también de educación en mi casa, que es del Opus Dei. Entonces yo estudié todo el bachillerato, BU y COU lo estudié en Tajamar. Y ahí también pues la formación religiosa también fue haciendo su trabajo. Sí. Y sí que es cierto, porque lo tengo grabado, que cuando realmente me empecé a plantear la vocación fue en tercero de BU, que lo tengo grabado. Y fue a partir sí, hasta el día exacto, ¿no? Día exacto, ¿no? Pero sí el lugar, y a partir de una pregunta que hizo el sacerdote, porque allí, pues bueno, en una de las horas de religión los sacerdotes nos llevan a la capilla del colegio y nos dan una charla. Pues no recuerdo si era Adviento, si era Cuaresma, o si era... nos daban una charla. Y fue la pregunta, ¿no? Que creo que es la pregunta del millón para todos. ¿Y Dios qué quiere de ti? Porque yo quería ser profesor de matemáticas. De hecho, antes de ir al seminario, yo había hecho la inscripción para estudiar magisterio en Madrid. Porque yo siempre he dicho que me colé al seminario por la puerta de atrás. Yo no hice cursillo de ingreso ni hice nada. O sea, directamente me lo salté todo. Y porque me decidí las últimas semanas de agosto. Pero fue todo a partir de ahí. Entonces, a partir de ese momento, pues sí que como que la pregunta fue haciendo ahí su trabajo, ¿no? Y fue durante todo un año. Todo el año de tercero de BU y COU. Pues ahí ya fue donde más me fui planteando pues esa pregunta, ¿no? ¿Y qué quiere Dios de mí? Y fue al final de COU, pues cuando yo ya se lo dije a mis padres, dije, estoy pensando esto. Entonces yo tengo un primo hermano de mi madre, sacerdote, ahora está jubilado en Talavera, y me dijo, pues mira, pues vete una semana con él, que está de cura en Cervera de los Montes, ahí por la zona de Talavera, y no, miento, no estaba ahí, estaba en Espinoso del Rey, destinado, en Torrecilla de la Jara y en la Fresneda. Y dice, pues te bajo en una semana, y bueno, pues ya ves. Y ya... Y bueno, pues estuve con él, es verdad, estuve una semana entera y allí estuve conociendo pues, lo que hacía de cura. Claro, tenía 3 pueblos, iba de pueblo en pueblo con el coche, por allí por la sierra aquella de la Jara, y etcétera. Y bueno, pues ahí fui viendo lo que era la vida de un cura. Porque yo no, yo sabía del cura, pero pues, cuando le veía encima del altar y cuando me acercaba a confesar a él, o los que veía en el colegio, ¿no? Sí. En el colegio tuve un director espiritual que está en Polonia, José Ignacio Soler se llama, tengo ahora contacto con él a través de Facebook, y ese también, pues bueno, pues fue haciendo el hombre su trabajo. Sí que es cierto que, bueno, pues intentaba tirar que yo me fuese hacia el Opus, pero bueno, pues Dios va haciendo su camino y va haciendo su... Y bueno, pues al final, como te digo, fue a partir de ahí, y ya al final del verano del 92, pues ya hablé con el sacerdote del Romeral, que es el pueblo de mi madre, que entonces era don Leocadio, que ya está jubilado, su última parroquia fue Madridejos. Y bueno, pues ya a partir de ahí, pues entonces ya fui al seminario. Sí que es cierto que mi tío justo me llevó primero a Santa Leocadia, cuando funcionaba el seminario de Santa Leocadia, allí me entrevistó don Demetrio, y eso, pero claro, yo tenía 18 años, 17, para cumplir 18, porque yo los cumplo en septiembre, y dijo, a San Ildefonso, aquí no, aquí el de vocaciones adultas no. Claro, vocaciones tardías tiene poco. Y llegas ahí y bueno, Toledo, entiendo que eliges el seminario de Toledo porque con la referencia de tu tío o porque os habían hablado bien. No tenía yo ninguna idea del seminario de Toledo. Yo la ciudad de Toledo solamente había estado una vez, que fue cuando se ordenó mi tío, el primo hermano de mi madre, que se ordenó, que fue esa ordenación que hubo multitudinaria en tiempos de don Marcelo, que se ordenaron muchísimos. Y ya está, no había vuelto a pisar yo Toledo. Pero bueno, a través del sacerdote del Romeral, que es de la diócesis de Toledo, claro, está ahí al lado de Villacañas, pues fue siendo tu madre de allí, pues me trajeron aquí, o sea que no es que fuese... Sí que es cierto que uno de los sacerdotes de mi parroquia de Madrid me llevó
al Centro de Estudios Teológicos de Madrid. Además que tengo un recuerdo de un hombre entregado en su ministerio y también hacia mi persona, don Jovino, que recordaré siempre. Y bueno, pero visité el CETE de Madrid y ya está, ahí se quedó la cosa, ¿sabes? Que no hubo más. Y al final, pues bueno, pues acabé en Toledo. O sea que tampoco es que fuese... Por eso, como digo, yo siempre, pues eso, es que mi vida la ha ido llevando Dios, no ha sido que, pues no, Madrid no, porque también es cierto que el Seminario de Madrid en aquellos tiempos estaba pasando una etapa un poco rara. Y bueno, pues acabé en Toledo. ¿Por qué? Pues Dios sabrá por qué me trajo a Toledo, ¿sabes? ¿Y cómo fue el paso por Toledo, por el Seminario Mayor? ¿Cómo lo definiría? Pues muy bien, muy bien. Sí que es cierto que el primer año pues siempre es un poco de crisis. Incluso tuve algún momento de dejarlo. Y también gracias a la intervención de un diácono entonces, pues bueno, Dios se sirvió para que no me fuese del seminario. Y la verdad es que muy bien, porque bueno, de hecho aquí estoy, ¿no? Pues fueron pasando los cursos, fueron pasando en el seminario, pues luego pues también pues tuve encomendadas muchas tareas dentro de la comunidad del seminario. Yo fui director de la capilla musical, me encantaba la música, y eso se ve porque hago musicales, me encantaba la música y enseguida entré no solamente en el coro del seminario, sino en la escuela. Y bueno, después pues igual se me encargó la tarea de dirección del grupo de teatro del seminario para luego la función de la Inmaculada. Y bueno, bien, la verdad es que bien. Y luego la pastoral que se me encomendó durante los años del seminario fue también muy variopinta. Mi primer destino fue dar catequesis en infantes. O sea, todo vuelve... Todo vuelve a su ser. Se cierra el círculo. Los 2 primeros años fue ir a dar catequesis de confirmación a infantes. Cuando iban... Sí, cuando eras seminarista. Claro, no había templo. El templo San Julián se construyó después. Sí. El año... Y bueno, pues se daba allí en las aulas del colegio, etcétera. Después de otros 2 años estuve bajando a la parroquia de Santa Teresa. Cuando se construyó el templo de la parroquia de Santa Teresa también fue por entonces. Y iba un poquito pues a estar con el grupo de jóvenes y a dinamizar la misa de niños, por ejemplo. Después otro año estuve llevando el coro de Camarenilla también y se me encomendó esa tarea para que ayudase a las mujeres que allí lo llevaban y un poco ya pues ayudar también al sacerdote, llevar algunas comuniones, ya era yo acólito, etcétera. Y ya mi último destino, ya el año el año que me ordené diácono, porque yo, como digo, yo cumplo los años en septiembre, entonces las ordenaciones de junio nunca me llegaban. Me tenía que esperar siempre a las que se hacen antes de Navidad. Sí. Y entonces pues fui a Santa Cruz de la Zarza. Ese fue el destino ya como diácono. Fui primero como seminarista y me ordené de diácono estando allí. Y ya ese fue mi último destino. Entonces, como te digo, bien, académicamente bien también. Y bueno, pues ese fue mi paso por él. Pero luego siguió estudiando, porque tiene psicología también, ¿no? Sí, pero eso fue después. Una vez que salí del seminario, mi primer destino fue Quintanar de la Orden, que fui de diácono, porque igual me mandaron en septiembre y yo me ordené luego, va a hacer pues esta misma semana, el día 20, hago 25 años de cura, de mi ordenación sacerdotal. Y bueno, pues me enviaron y como no podía celebrar misa, no podía confesar, no podía hacer entierro, no podía hacer, pues a dar clase al instituto. Ese fue mi primer destino, dar clase en el instituto. Después de Quintanar fui destinado a la Pola de Montalbán y allí estuve otros 3 años. Y bueno, ahí sí que pues toda mi labor fue con los jóvenes, porque allí estaba el párroco, se encargaba de llevar la parroquia, etcétera. Sí. Y mi trabajo fundamentalmente fue dar clase en el instituto, que también seguí dando clase en el instituto, que disfruté muchísimo, siempre lo digo, disfruté muchísimo dando clase en el instituto, muchísimo. Y de ahí también viene un poquito mi vocación a la enseñanza y la pastoral juvenil. Todo la pastoral de jóvenes y adolescentes. Ahí igual pues a través del teatro, que hicimos un grupo de teatro también, pues empezamos a hacer distintas obras de teatro. Ahí fundamos una cofradía juvenil de Semana Santa, la del Cristo de la Aspiración y Nuestra Señora de los Dolores. Y ahí ya pues fue el revulsivo porque se enganchó muchísimo. Empezamos con los 8 muchachos del instituto, que era una forma de atraer
aquellos que habían, después de la primera comunión, habían vuelto a la parroquia, pues a través de este tipo de actividades era volverlos a traer a la parroquia. Y fue muy gracioso porque, bueno, ellos se consideran el G8. Se fundó con 8 adolescentes. Sí. Que, es más, ellos, cuando recordamos aquel inicio, decía, la gente mayor decía, esto van a durar 4 días aquí. Pues vamos a hacer 20 años. Bueno. Vamos camino a 20 años porque yo llegué a la Puebla en el año 2000, estamos en el 23. Sí. Y lo que fueron una locura, decimos siempre, del cura joven. Sí. Y 8 adolescentes, ahí está la cofradía. Ahora la forman muchísimas familias. Ya no son solo niños y adolescentes, son familias las que la forman. Y bueno, pues ahí, como te digo, estuve 3 años. Después fui destinado al Real de San Vicente, García Otoño y Nuño Gómez, y ahí solamente estuve un curso, porque ya ahí fue cuando me dijeron que tenía que ir a estudiar psicología a Roma. Y de ahí viene el que pues ahora también sea profesor, ¿no?, de psicología. ¿Y regresa de Roma? Y eso. Entonces fui a Roma y estuve 4 años para sacar la carrera. Y cuando volví como párroco de Villatobas y director del Colegio de Santa Clara, que justo ese año pasó su titularidad de ser de las monjas clarisas que había en Ocaña a ser titularidad del obispado. Entonces, como sí que es cierto que la especialidad que me mandaron a estudiar era psicología educativa, psicología de la educación, sí. Pues bueno, pues dijeron, además que nos mandaron a 2, dijeron, no, es que vais para luego poder trabajar en los colegios diocesanos. Y coincidió todo eso, es decir, pasó la titularidad de aquel colegio a la diócesis y don Antonio Cañizares me dijo nombrado al colegio de Ocaña, y justo se jubilaba el párroco de Villatobas y fui a Villatobas de párroco. Ahí estuve 4 años, después de esos 4 años pues me destinaron a Lominchar y Palomeque, ya aquí en la zona de la Sagra, y allí estuve otros 6 años. Otros 6 años igual, y ya a partir de ahí ya compartiendo la docencia, tanto en el Instituto Teológico, bueno, ya cuando fui a Villatobas, es cierto que no fui profesor de Santa Clara, era el director titular, pero sí que ya empecé a dar clase en el Instituto Teológico. Y ya a partir de ahí pues ya no he dejado de compaginar la enseñanza con la parroquia. De Lominchar y Palomeque me llamaron de infantes para que empezase a dar clases de religión y ya no me he descolgado. He ido cambiando de parroquia, pero ya llevo 10 años en el colegio de infantes. ¿Y de Lominchar aquí? Y de Lominchar y Palomeque aquí ahora. Estupendo. ¿Qué es lo que ha aprendido en estos años? Como párroco, como maestro, como director de teatro, vamos a decirlo así, como de los laicos, por ejemplo. Antes ha dicho algo que me ha gustado mucho, y es que la parroquia no son solo los curas, los sacerdotes, sino que somos todos, ¿no?, todos los bautizados. De hecho, este año nosotros precisamente en este curso estamos invitados a descubrir eso, ¿no?, la gracia del bautismo, ¿no?, por la que todos pues somos de alguna manera también enviados, ¿no? El sacerdocio bautismal, quería decir, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha aprendido en todos estos años como sacerdote? Si tuviese que definirlo, decir, bueno, pues es que me quedo con esto. De todo, que Dios hace siempre su obra. Porque es cierto que quizá los curas podamos caer en el error, que también siempre somos tentados en muchas cosas, pero sobre todo en el orgullo, de pensarnos que somos los salvadores de las comunidades, de las parroquias, y mi experiencia después de 25 años es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es cierto que Dios se sirve del sacerdote, pero no es el sacerdote el que salva, ni el que hace su historia de salvación con las personas, sino que es Dios, que se puede servir del sacerdote o se puede servir de quien quiera. Por eso te digo, es que
como yo sí creo firmemente que el Espíritu Santo actúa a través de los bautizados, es que a través de cualquiera. A través de cualquiera puede hacerlo. Entonces, como te digo, mi experiencia es esa. Es esa. Es decir, hoy estoy aquí, mañana podré estar en otra parroquia, ya he pasado por unas cuantas, ya te he contado, en distintos sitios, y al final esa es la experiencia. Esa es la experiencia de que Dios es el que va haciendo las cosas. Porque podemos pensar, ¿no? No, es que los planes pastorales, que sí, que hay que hacerlos porque, como te digo, hay que programar. Al menos para cuadrar las cosas. Y sobre todo para marcarte un objetivo. Yo en eso también estoy muy convencido, es decir, yo creo que y por eso pues quizás es el lema pastoral, como nos pone, ¿no?, el arzobispo y el equipo, o otras cosas, son necesarias, porque te marcan un objetivo. Pero evidentemente, ¿no?, el objetivo es la salvación de los hombres, ¿no?, que realiza Jesucristo. El objetivo es que la gente conozca a Jesucristo. Pero ese es el marco general, pero hay que concretarlo. Entonces, que nos marquemos un objetivo cada año, que nos propongamos ciertas metas, pues eso va ayudando, ¿no?, a que el camino se vaya haciendo. No es como el que hace el Camino de Santiago. Es decir, la meta sabes cuál es, tienes que llegar a Compostela, pero no llegas en la primera etapa. Cada etapa tiene una meta. Pues aquí es lo mismo. Es decir, como no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí, hay que ir marcando unas metas. A veces se llegan, a veces no se llegan, a veces te quedas a mitad de camino, pero es que si no marcas unas metas, pues como que todo es simplemente que, no me sale la palabra ahora, ¿no?, pero como que vayan saliendo las cosas porque sí. Vaya pasando, ¿no? Sí, y eso, sí, a ver, que la pastoral de una parroquia es sota, caballo y rey. Porque hay catequesis, hay enfermos, hay las celebraciones litúrgicas y los tiempos litúrgicos que tienes que ayudar a vivir a la gente. Pero dejarte llevar por la inercia, que te digo, que el barco lo lleva Dios. Pero como es como un poco ir a la deriva, ¿no? Y por eso a mí sí que me ayuda eso, ¿no?, programar. El verano lo dedico a programar la parroquia, a poner, además de los objetivos diocesanos, pues uno más concreto, que me ayude o que nos ayude, ¿no?, a vivir más concretamente por lo que estamos celebrando, lo que estemos viviendo. Y eso pues te va ayudando, ¿no?, a conducir la parroquia. Y pienso que esa es la tarea fundamental, ¿no?, del pastor, ¿no? Hoy el Evangelio hablaba, ¿no?, de ese Dios que esperamos, que es pastor, ¿no?, que cuida a sus ovejas, ¿no?, y que las busca. Bueno, pues ese es el trabajo del sacerdote. Al final, como decías, ¿con qué me quedaría? Con que Dios va haciendo su obra. Y lo segundo, que nuestra tarea, o que mi tarea como sacerdote es fundamentalmente ser pastor. Eso también lo he aprendido a lo largo de los años. De hecho, hablando con un sacerdote mayor, hablando pues de mi experiencia, ¿no?, en ciertas parroquias, pues estando en otra que no era esta, me decía, me estoy sintiendo pastor. Y habían pasado muchos años de ministerio, muchos. Pastor, ¿por qué? Pues porque Jesucristo lo dice en el Evangelio, porque la tarea del pastor es conocer sus ovejas y dar la vida por ellas, ¿no? El buen pastor conoce sus ovejas y da la vida por ellas. Que para mí, como te digo, lo he ido descubriendo a lo largo de muchos años. ¿Por qué? Porque en la medida que conoces a las ovejas, sabes lo que necesitan. Y entonces eres capaz como de adecuar un poquito más las cosas a lo que esa oveja necesita. Y creo que eso ayuda mucho más que simplemente no ir a las generalidades, que todos sabemos, que a muchos a lo mejor incluso pues se les queda como muy en el aire, ¿no?, cuando se habla muy en abstracto. Y sin embargo, conocer la oveja, conocer cuáles son sus necesidades, conocer sus heridas, pues ayuda, ¿no?, a que luego el cuidado del pastor pues se adecue mucho más a lo que esa persona necesita, a que simplemente pues bueno, sí, que
que el mensaje es el mismo para todos, que Dios te ama y que Jesucristo te ha salvado, muriendo y resucitando por ti, y que el Espíritu Santo va a guiar tu vida. Pero de manera más concreta, o yo cómo puedo vivir eso, en mis circunstancias concretas, que en el rebaño hay muchas ovejas. Vamos a decir, ¿no?, que en la viña del Señor hay de todo, hay de todo. Entonces, yo creo que mi experiencia a lo largo de estos años ha sido esa, y es esa. Luego, ¿podré hacerlo mejor o peor? Pues como todos, y ya está. Y con mis virtudes y con mis defectos, pues bueno, si Dios se quiere seguir sirviendo de este sacerdote, pues lo hará. ¿Seguro? Si no, bueno, pues el que hace las cosas es él. Te voy a repetir que los sacerdotes hacemos lo que podemos. Él es de todo, ¿sabes? Él no para, él es muy activo y siempre está mirando a ver qué hace, a ver qué no hace, y muy bien, estamos muy contentos con él, porque sí, porque él tiene grupo de teatro, tiene catequesis con los mayores, tiene, yo qué sé, está en todo, en hacer el Belén, en todas las cosas. Como muy buena persona y muy bien con todos, vamos, yo creo, yo por lo menos conmigo. Nos estamos pendientes de que cuando se vaya, ¿qué será esto? Sí, porque cuando él vino estábamos un poco perdidos y nos ha reanimado. Javier Manuel, estamos aquí en el escenario del Colegio Nuestra Señora de los Infantes, del Salón de Actos Jesús Hornillos, y estamos aquí por dos motivos principales, ¿no? Uno de ellos es porque usted es profe aquí en este cole, y otro de ellos es porque tiene muchas tablas en esto de los escenarios, tanto interpretativas, porque le hemos visto interpretando a Jesús en la Pasión, como luego también de director y en el guión y demás, ¿no? Yo quiero que me hable también de esas dos vocaciones, podemos decir. Una es la de la enseñanza como profesor y luego otra la que le vincula al teatro. Vamos a empezar, si le parece, pues hablando de la educativa, bueno, pues por qué profesor y de qué es profesor aquí en este cole. Bueno, lo hablaba el otro día con una compañera y en realidad mi primera vocación fue ser maestro. De hecho, yo decidí ir al seminario a finales del mes de agosto del año que entré, en el año 92. Y para entonces yo ya había echado la prescripción para comenzar en la universidad a estudiar magisterio. Así que por la vocación a la enseñanza la llevo desde siempre. De hecho, mi madre es maestra, aunque nunca ha ejercido como tal, ha ejercido en otro tipo de profesiones, pero también mi madre es maestra como título, y bueno, pues como te digo, desde siempre me ha gustado el tema de la enseñanza. De hecho, también dio la casualidad de que cuando yo me ordené, los compañeros de mi curso se ordenaron en verano y yo era el más pequeño. Entonces no pude ordenarme hasta Navidad. Y entonces pues mi primer destino fue Quintanar de la Orden, la parroquia, pero realmente fue dar clase en el instituto, o sea que llevo toda mi vida dando clase en institutos, en colegios, en el Instituto Teológico, así que, o sea, ¿es que maestro? desde siempre. Podemos decir que es maestro a la vez que sacerdote, Sí, siempre ha estado siempre ejerciendo, siempre, excepto los años que estuve estudiando en Roma, evidentemente, pero mi primer destino fue dar clase. Porque no podía ejercer como sacerdote porque era diácono, entonces siempre he estado vinculada al tema de la enseñanza. Después siempre ha sido una cosa que a los obispos y cardenales que he tenido,
pues también se lo he insistido mucho, ¿no? Que a mí el campo de la enseñanza me apasiona y me gusta muchísimo. ¿Y por qué? ¿Es una vocación dentro de la vocación o cómo lo explicamos? Sí, tiene que ir así, porque de hecho la enseñanza tiene que ser algo vocacional, algo vocacional. Es cierto que no muchas veces los que ejercen la profesión lo hacen por vocación, pero tiene que ser algo vocacional, porque es el transmitir lo que, no solamente tus conocimientos en la materia que te toca enseñar, sino que es transmitir tu experiencia de vida. Porque al final la educación está encaminada a enseñarte a vivir. Y a enseñarte lo que es la vida, no enseñarte solo matemáticas, lengua, no, es enseñarte a vivir y cómo vivir. Entonces, pues yo creo que es una de las vocaciones más hermosas que existen en esta tierra. De hecho, el título de nuestro Salvador es ese. Porque él es el maestro. Maestro. De hecho, en su carta pastoral, el señor arzobispo de Toledo, cuando habla de los sacerdotes, destaca esto, ¿no? Esta misión también de enseñar. Claro, es que es uno de los munus, ¿no? De las tareas que se ejerce como sacerdote. Está la de guiar la comunidad, la de regir, está la de santificar a la comunidad a través de la administración de los sacramentos, pero está la de enseñar. Pero porque al estar unidos ontológicamente a Jesucristo por el orden sacerdotal, pero bueno, a través del bautismo también recibimos esa triple tarea, pues estamos llamados, ¿no?, a enseñar cada uno desde su propia experiencia. Porque bueno, pues precisamente este año el lema pastoral es ese, ¿no? Somos testigos de la misericordia, no se enseña tanto por los conocimientos que uno pueda tener, no, sino a través del testimonio que uno da, que es el que transmite lo que uno tiene que vivir. ¿Maestro de qué? Aquí, porque no solo de religión, pueden estar pensando en los que nos ven en estos momentos que, bueno, será profe de religión aquí en Infantes, pero no. Y luego a esto hay que añadirle que también es profesor en el Instituto de Teológico San Ildefonso. Eso es. Bueno, pues por ser sacerdote se daría por supuesto que lo que enseñó es religión. Sí que es cierto que este curso en concreto sí estoy enseñando religión en tercero de la ESO y entré en el colegio como profesor de religión. Además que daba muchísimos cursos. Pero con el paso del tiempo luego se me fueron asignando otra serie de materias. Entonces, actualmente soy profesor de filosofía en bachillerato, en primer bachillerato, y profesor de psicología en primer bachillerato. Al igual que en el Instituto Teológico San Ildefonso, soy el profesor de psicología general y evolutiva, precisamente pues porque don Antonio Cañizares en su momento me envió a Roma a estudiar y a hacer la licenciatura en psicología. Entonces, desde entonces, pues imparto la asignatura de psicología, además de luego estar muy vinculado, soy el coordinador de los equipos de orientación y apoyo de los colegios diocesanos, al igual que aquí. Entonces, pues bueno, pues la psicología y la filosofía están siempre en mi día a día, y eso es lo que actualmente enseño. Que la psicología y la enseñanza pues también están como ahí muy... Evidentemente, es una herramienta... entrelazadas. Indispensable, indispensable, pero ya no solamente en cuanto al tema de la enseñanza en cuanto tal, sino que es básico en nuestra vida y también pues incluso en nuestro ministerio como sacerdotes. La psicología tenemos que tenerla siempre muy presente, muy presente. Muy bien, bueno, estamos aquí por dos motivos, yo decía. Uno de ellos es porque este cole, usted es maestro, es profe, pero también estamos aquí, hemos decidido hacer la entrevista en este escenario porque está muy familiarizado, vamos a decirlo de esta manera, con todo el tema de los escenarios. ¿Otra vocación? Sí. ¿Dentro de la vocación, aparte de la educativa? Otra vocación. ¿Cómo surge más. esa inquietud por el teatro? Pues surge desde muy chiquitito y bueno, después ha sido una cosa que bueno, que en mi vida, pues como todo, ha ido evolucionando, Yo me subí por primera vez a las tablas con 10 añitos. En el pueblo de mi madre, que es el Romeral, pues ahí pues una chica dijo, bueno, pues para las fiestas, a ver si hacemos pues una especie de espectáculo infantil, ¿no? Y bueno, pues nos eligió a 2 chicas y a mí, no sé por qué, a 2 chicas y a mí, para hacer una obra en mimo, o sea, sin texto, sin texto, que era la historia de un arlequín que se enamoraba de una bailarina, y entre medias pues había una especie de hada, que era la que hacía que surgiese el amor, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí,
pues las tablas han estado ya siempre muy presentes en mi vida. Al año siguiente volvimos a hacer otra obrilla de teatro y ya, bueno, pues a partir de ahí, como te digo, también en el colegio lo típico, ¿no? Pues llega la Navidad y se hacen los concursos de villancicos, etcétera. El seminario también, porque no sé antes, pero ahora que sí, para la Inmaculada, Eso lo hemos es. visto. Y en el seminario, pues precisamente cuando entré, pues el primer curso sí participé en el grupo de teatro, que hice de soldado raso sin más, uno más. Pero sí que luego a partir de ahí, ya en el segundo año, ya me involucraron un poco en la dirección y ya a partir del tercer año me encargué de la dirección de las obras de teatro del seminario y ya desde entonces no he dejado de dirigir obras, porque luego pues a las parroquias donde he ido siempre he creado un grupo de teatro en la parroquia, empezando sobre todo con los jóvenes, porque es una forma también de atraer a la gente a que participe en cosas de la parroquia sin que pues lo vean, aunque lo es, pues como una actividad de las cuales nos podemos servir, ¿no? Para anunciar el Evangelio, ¿no? Y hacer llegar a Jesucristo a los demás. Es una red. ¿Nueva evangelización? Es una red de las muchas que se usan para pescar a los hombres, ¿no? Ayer celebramos San Andrés, pues los pescadores siempre están con la red y hay muchos tipos de redes para enganchar a la gente y de hecho, después de 25 años como sacerdote, gracias a esta red mucha gente se ha enganchado a Jesucristo. Entonces, por eso no he dejado de trabajar de esta manera. Evidentemente hay muchas maneras de trabajar, muy eficaces, pero lo que yo he ido viendo a lo largo de estos años es que también a través del teatro la gente se puede enganchar a Cristo. ¿Qué obras ha dirigido, representado, interpretado? ¿Qué ha hecho Muchas. de todo? ¿Ha escrito el guión? Muchas. Te podía enseñar un currículum de folios, ¿verdad? Porque simplemente pues por llevar la cuenta de lo que hago, pues lo tengo escrito. Pero muchísimas, muchísimas, desde adaptaciones de musicales, porque me encantan los musicales de los más variopintos, o sea, musicales Notre Dame de París, Jesucristo Superstar, muchos, hasta el Fantasma de la Ópera. También llegué a hacer versiones de cuentos adaptados como Peter Pan, de las cuales incluso he recibido algún premio a nivel nacional y regional, con esa adaptación de Peter Pan. Hemos hecho una adaptación de Romeo y Julieta, que tengo hecha propia musical también, que hemos representado en muchos sitios, pero luego sobre todo, bueno, además de esas, ¿no? Que puedan ser un poco más profanas, si queremos decirlo aquí en el colegio, pues sobre todo, ahora estamos preparando Aladín, hemos hecho La Bella y la Bestia, hemos hecho, te digo, muchas, pero sobre todo pues obras de teatro evidentemente que sirven para anunciar el Evangelio, desde un Belén viviente hasta también la representación de la pasión de nuestro Señor, tanto a un nivel adulto, como por ejemplo se puede ver en la parroquia de Villatobas, que llevamos ya con este curso, Dios mediante, 16 años representándola. Yo fui el que inició también la del Real de San Vicente, que ya llevan casi 20 años representándola, o a nivel infantil, como se hace también aquí en el colegio. Hemos visto dirigiendo aquí a los niños. Eso es. Entonces, bueno, pues el teatro es una herramienta más, que no es de ahora, es de toda la vida. Ahí están los grandes autos sacramentales del siglo XVI, pues para transmitir el contenido de la fe y el mensaje cristiano, y que, bueno, siempre ha estado ahí presente. Este año estamos celebrando el 800 aniversario del primer Belén de la historia, que lo hizo San Francisco de Asís, y fue un Belén viviente. O sea, San Francisco de Asís también se sirvió, ¿no?, de la representación teatral, pues para anunciar los misterios de la fe. Y entonces, bueno, pues, como digo, es un talento de los muchos que el Señor me ha concedido. Y bueno, pues los talentos, como leemos en el Evangelio, están para cuidarlos y ponerlos al servicio de los demás, si no los talentos se pierden. Entonces, bueno, pues un talento que está puesto al servicio de Dios y de los demás. Yo no sé si tuvo algo que ver que se ordenara en Navidad, porque recientemente, yo sé que a usted esta época le gusta mucho, porque recientemente ha sido nombrado, como decíamos, consiliario diocesano de la Asociación Belenista Nació en Toledo.
con todo lo que eso supone, ¿no? Todos los actos y actividades que estamos viviendo en estos días, el pórtico de la Navidad en Toledo, en Talavera, muy pendiente de esa guía de Belénes, pues que nos hace recuperar esa tradición tan bonita de visitar Belénes en el tiempo de Navidad, ¿no? Y que podemos encontrar en la web, todo muy actualizado, pero bueno, está detrás también de otras muchas actividades. Y respecto a la Navidad, por ejemplo, tiene publicado un libro sobre los Reyes Magos también. Es debilidad, tiene algo que ver pues que también su fecha de ordenación coincidiese en estas fechas. Sí. Cuéntenos. Bueno, pues un poco de todo. La Navidad, pues la he vivido siempre desde muy chiquitito. En mi casa había mucha tradición, mi padre ponía un Belén muy sencillo en nuestra casa, pero con mucho cariño, y ahí aprendí yo a lo que era pues la ilusión de ir preparando la Navidad, poniendo belenes, más que el árbol, pero poniendo el Belén, yendo a Madrid al mercadillo de la Plaza Mayor a comprar las figuras. Y bueno, pues es una cosa, como te digo, que viví en casa, en mi familia, y desde entonces lo he llevado ahí. Después, pues puede ser, ¿no? Me ordené en Navidad, y después, pues bueno, también es cierto pues que esos dos grandes momentos, ¿no?, de la fe cristiana, que es el nacimiento de Jesucristo y que es la Pascua, bueno, pues siempre han sido para mí pues una motivación muy importante, ¿no?, pues para vivir y reavivar también mi ministerio sacerdotal y para intentar transmitir y hacer que la gente pueda vivir estas fiestas, ¿no?, pues como tenemos que hacerlas, ¿no?, desde el mensaje cristiano. Y por eso, pues bueno, pues realizo muchas actividades, es cierto, ¿no? El otro día tenía reunión con los padres de la primera comunión, pues para explicarles un poquito cómo va a ser la cabalgata de Reyes del pueblo donde estoy, porque igual siempre donde he estado me he visto involucrado al final en el tema de no solamente la preparación de la Navidad dentro de la parroquia, sino fuera de ella. Y sobre todo pues con el tema de las cabalgatas de los Reyes, que soy muy apasionado de ellas, porque igual desde muy chiquitito mis padres me llevaban a verla del centro de Madrid. Y entonces, pues bueno, pues lo he llevado siempre dentro y como te digo, sobre todo es las ganas de que la gente pueda vivir lo que yo vivo y con la intensidad con la que intento vivirla, porque al final pues eso es lo que va a dejar huella en nosotros, ¿no? Y nos va a ayudar a que pues de verdad seamos conscientes de qué estamos celebrando y cómo podemos vivirlo. Y entonces, pues bueno, puede ser muy teatral todo, pero si se hace del Señor, es lo que cuenta, es decir, no es puro teatro. Nos servimos del teatro, nos servimos de representaciones parateatrales, del teatro de calle o del teatro de sala, como se llama donde estamos ahora, pero todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. Por eso digo que no es hacer teatro por hacer teatro, porque eso se puede hacer en muchísimos sitios y por muchísimos motivos. Pero yo fundamentalmente siempre lo hago por un porqué, y es para llevar y para acercar a Jesucristo. De mil formas y de mil maneras. Y sobre todo, pues bueno, pues también en estas fechas de Navidad, pues precisamente pues porque tenemos que ser claros a la hora de anunciar cuál es el origen de la Navidad. El otro día veía un espectáculo, el origen de la Navidad, se va a hacer en Madrid. Y para nada se habla de Jesucristo. Pues si Jesucristo no es el origen de la Navidad, pues que vengan aquí a contarme entonces qué celebramos. Entonces yo creo que desde la Iglesia tenemos que reivindicar muy mucho, pues no solamente lo que es el centro de nuestra fe, que es el Señor, sino que deberíamos de utilizar todos los medios que están a nuestro alcance, y ahora mismo estamos en un medio sí. Que es imagen y que es sonido, para poder llegar a hacer ese mensaje. De hecho, en el siglo XXI, donde las redes sociales lo es todo, donde todo entra a través de los ojos, pues pienso que es un medio muy eficaz por medio del cual Dios se puede servir, como de otros muchos, pues para hacer llegar, ¿no?, su mensaje, y sobre todo para hacer llegar o hacer conocer su amor, que es lo más importante. Entonces, como digo, me tiro meses preparando muchísimas cosas, y el año pasado, pues bueno, pues hablabas tú, ¿no?, del libro que he escrito sobre los Reyes Magos. ¿Quién fueron?
El Día el Día de Reyes, ¿no? ¿Se titulaba? No, se titula Un viaje fascinante. Sí. Un viaje fascinante que está acogido de una frase del Papa Francisco en una de sus homilías, ¿no?, del día de la Epifanía. Pues porque al final su viaje es el nuestro. Y es un viaje fascinante porque nos conduce a quien es fascinante, que es Dios. Y que en el fondo en Navidad, en estos días, por ejemplo, ahora que ha concedido indulgencia plenaria el Santo Padre a todos los que visitemos en estos días algún Belén. De forma especial es en los templos franciscanos, porque claro, se celebra el aniversario de Grecho. De Grecho. Sí, pero fundamentalmente ahí, sí. Pues es que el mensaje de la Navidad es ese, que Dios llega y tenemos que acercarnos a Él, ¿no? Y llega para nosotros. Entonces... Fíjate, yo diría que el mensaje de la Navidad no es tanto que nosotros tenemos que acercarnos a Él, sino que es el que se ha acercado a nosotros. Bueno, y volviendo a la Asociación Belenista y a todas las actividades rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo, se ha celebrado el Pórtico de la Navidad con 2 sedes, en Toledo, Talavera de la Reina, una especie de pregón de Navidad, entre comillas, que sirve de puerta de entrada, que ha estado presidido por el señor arzobispo de Toledo. Y bueno, pues todavía quedan más actividades en la web naciontoledo.es, todos los belenes que abren sus puertas en estos días para que podamos ir a visitarlos. ¿Con alguna recomendación? Bueno, a ver, hacer una recomendación es ponerme en un compromiso, decir cuáles hay que visitar. A lo largo de toda la diócesis estamos ultimando la guía, porque bueno, es verdad que el Pórtico de la Navidad, que es el pregón de Navidad que hace nuestro arzobispo, tanto en Toledo como en Talavera, pues es el inicio de todo, pero sí, a lo largo de todas estas fechas, pues la asociación tiene diversas actividades, también en comunión con otras delegaciones, ¿no?, como es la de Ocio y Tiempo Libre, por ejemplo. Pero sobre todo nos fijamos en estas fechas, partiendo del Pórtico de la Navidad, en 2 actividades fundamentales. Una es la elaboración de la guía de belenes, para que todo el mundo conozca dónde hay belenes en nuestra diócesis que puedan visitarse. Es cierto que hay otros belenes y, bueno, a nivel particular o en parroquias, colegios como el nuestro también, donde se pone el belén, residencias de la diócesis, comunidades religiosas que se puedan visitar, pero en la guía están los que están disponibles para visitar. Y como digo, hay tantos que, bueno, pues por vicarías, por arciprestazgos, pues se puede hacer una ruta pues con los niños de la catequesis o en familias para poderlo visitar. Y otro de los actos es la bendición de los belenes, que bien va a realizar el señor arzobispo en persona o bien a través de algún delegado, ¿no? Porque, bueno, yo he querido al menos significar desde la asociación 4, uno por vicaría, pero eso no quiere decir, ¿no?, que se puedan bendecir muchos más, pero al menos 4 que también están señaladas las fechas para que bien el señor arzobispo, como digo, algún delegado, porque el arzobispo tiene una agenda impresionante, bueno, pues como a nivel más oficial, ¿no?, se bendigan y se inauguren, precisamente pues eso, como dando el pistoletazo de salida, decir, celebramos las fiestas de la Navidad. Y lo hacemos, ¿no?, pues con la bendición de los belenes, que vienen a representar de una manera también más plástica y teatral, sí. Valga la redundancia, ¿no?, más teatral, porque son figuritas, son escenografías, al final, al fin y al cabo, bueno, pues del misterio, ¿no?, que celebramos estos días y de lo que ocurrió pues hace 2000 años y que por la importancia que tuvo en aquel momento, pues sigue resonando, ¿no?, en nuestras vidas, y que precisamente pues viene a recordarnos que aquello que ocurrió hace 2000 años sigue ocurriendo ahora, que es que para el pueblo judío y para los paganos Dios ha venido a estar con nosotros, ¿no?, que se representa, ¿no?, en toda esa serie de figuritas, ¿no?, tanto pastores, los Reyes Magos, etcétera. Eso es. Javier es el último sacerdote del año que entrevistamos en este curso pastoral y estamos, pues eso, a poco menos de una semana de celebrar la Nochebuena, la Navidad. Un mensaje. Pues fíjate, no se me viene a la cabeza sino aquellas grandes palabras con las que
bueno, con los que inició su pontificado San Juan Pablo II. Que es que en esta Navidad Dios viene a estar con nosotros. Por lo tanto, lo único que se nos pide es, bueno, abrir las puertas a Cristo.